Bienvenida a este nuevo paradigma dentro de la terapia floral que es la psicoterapia floral. Te voy a contar un poquito en esta clase cortita cuáles son las diferencias principales y también esenciales entre la terapia floral convencional, que es como generalmente se enseña la terapia floral, y este nuevo paradigma que es la psicoterapia floral. Te cuento que yo me recibí de terapeuta floral en el año 2012, me acuerdo, diciembre de 2012. Yo ya era psicóloga, ya era counselor con orientación gestáltica y después entré a estudiar flores. Y cuando me recibí, dije, voy a armar una formación que sea integrativa. Porque yo veía en la formación de flores que mis compañeras, que no eran psicólogas, que no tenían otras formaciones, la única herramienta que tenían para acompañar era armar un fresquito de flores. En la formación, lo único que nos enseñaron era asociar síntomas con flores, ¿no? Entonces, si una persona viene y está muy inquieta, le cuesta quedarse quieta, le vamos a dar esta flor. Si habla mucho, si le cuesta escuchar, le vamos a dar esta otra flor. Entonces, esa asociación era el único recurso que tenían mis compañeras de estudio de aquel momento. Entonces, ahí fue que yo decidí que iba a armar una formación integrativa y me llevó 14 años poder armarla. Después de haberme recibido de psicóloga, de counselor, de terapeuta floral, me llevó 14 años más de estudio, de integrar todo lo que yo iba estudiando y de práctica clínica, de acompañar a pacientes de manera ininterrumpida por 14 años para poder armar este nuevo paradigma dentro de la psicoterapia, dentro de la terapia floral, que es justamente la psicoterapia floral. Así que para mí es un honor que estés acá y bienvenida, y vamos a ver cuáles son esas diferencias principales. Y te voy a contar un poquito, te voy a mostrar unos testimonios que me han llegado hablando de la psicoterapia floral, ¿no? Este es un testimonio de Lau. Ella es terapeuta floral y a la vez es formadora de terapeutas florales. Si tiene un montón de seguidores en Instagram, brinda la formación y miren lo que me dice. Yo ya soy terapeuta floral, pero siento que me falta un poco más de conocimiento en lo que es psicológico de la persona. Porque después de 10 fórmulas me pasa que ya no sé bien cómo seguir, porque a veces el síntoma vuelve. Creo que es por esto que decís de los hábitos, más que nada en lo que piensan. Fíjate, ella forma terapeutas florales y se encuentra con la misma dificultad, ¿no? Solamente sé dar flores, ¿no? Y le enseño además a mis estudiantes a hacer lo mismo, a asociar síntomas con flores, pero tengo este problema, me falta conocimiento, me falta profundidad, porque sé tratar síntomas, pero el síntoma vuelve. Y acá es cuando yo digo, tenemos que ir a la raíz de los síntomas. Y la raíz de los síntomas, ahí tenemos que meternos en trauma, ¿no? Trauma personal, intergeneracional, vincular, transgeneracional, que es lo que yo integro dentro de la diplomatura en psicoterapia floral, que es la formación avanzada para terapeutas. Entonces Lau me dice, yo les hablo de eso un poco, fíjate que no hay recursos específicos. Es bueno, yo hablo un poco, pero no sé cómo intervenir, ¿no? Pero no sé bien cómo abordarlo, dice. Algunos pacientes van a terapia y pueden ver algunas más cosas que las pacientes que no acompañan las flores con una terapia psicológica. Entonces, acá ella, y me gusta este testimonio porque justamente al ser formadora se ve ese vacío que hay en las formaciones, ¿cierto? Solamente te enseñan a asociar síntomas con flores y todo lo demás, las emociones, cómo abordarlas, las creencias, los patrones vinculares, la comunicación, el trauma. No está todo eso. Sí está en la psicoterapia floral. Esa es la diferencia, ¿sí? Y acá tengo este otro testimonio de María. Ella es terapeuta floral de varios sistemas florales y esto es muy común, ¿no? Que en todas empezamos con Bach generalmente, pero después como que nos faltan herramientas, entonces voy a estudiar más sistemas florales, pero no sumo más herramientas, sumo más flores, ¿no es cierto? Está este error
y que las escuelas de flores muchas veces te promocionan esto. No, pero ahora vos estudiaste Bach, pero es la base, ahora tenés que estudiar este sistema, este sistema, este sistema, porque trabajan más profundo, pero siguen sin darte otras herramientas más que frasquitos de flores, ¿sí? Y esto es lo que le pasó a ella, a María. Dice, te cuento, yo soy terapeuta floral del sistema Bach, California, Orquídeas de Américas y Amazonas. O sea, hay 4 sistemas florales. Y mira lo que dice. Me pasa que no me termino de animar a abrir oficialmente mi consultorio. Claro, tengo todas estas asociaciones de síntomas con flores, pero no me animo a atender pacientes. ¿Por qué? Porque siento en mi corazón que me faltan algunos recursos. Considero que tratar con las emociones de otro ser es algo sagrado y siento la responsabilidad de abordarlo con la seriedad y el respeto que se merecen. Ella tiene esta conciencia. Me faltan recursos y no puedo ir hacia otro ser humano sin más recursos que las flores. Entonces, si ya sos terapeuta floral y te está pasando esto, está buenísimo que estés acá porque vas a encontrar todo eso que estás buscando. Y si no sos terapeuta floral y querés aprender de flores, también está buenísimo que estés acá porque justamente yo te voy a enseñar las flores, integrando además recursos clínicos, intervenciones paso a paso para acompañar la toma de flores. Porque pasando por la formación, que es la diplomatura, que es una formación avanzada, y ya te voy a contar un poquito más, vas a tener claridad absoluta de qué hacer con un paciente cuando trae una temática, un síntoma. Vas a saber cómo intervenir con emociones, con pensamientos, con vínculos, con trauma. Vas a tener claridad de cómo hacer una buena primera entrevista, o sea, desde el minuto uno que una persona entra en contacto con vos, tenés claridad de qué hacer con esa persona desde ese momento, desde esa primera entrevista, acompañar el proceso, armar hipótesis, diseñar un plan de tratamiento, hasta el momento de el alta, que es un acuerdo donde ya vemos que tu paciente está bien y el espacio queda abierto para cuando lo necesite. Esa es, para mí, la diferencia principal de lo que es la terapia floral convencional y este nuevo paradigma que es la psicoterapia floral. Vamos a ver como un poquitito, brevemente, otras diferencias, ¿sí? En la terapia floral convencional se pone foco en las esencias, ¿no es cierto? Vos escuchás a tu paciente o a tu consultante, como vos lo quieras llamar. Paciente no viene de pasivo, ¿sí? Paciente se escribe con C, pasivo se escribe con S. Son diferentes familias de palabras. Paciente viene de paciencia, y a mí me gusta esa palabra porque justamente los pacientes vienen con impaciencia. Es como, dame algo ya, que me quiero sentir bien ya. Y nosotros, tanto nosotras, terapeutas, como ellos, tienen que cultivar la paciencia con el proceso. Así que para mí, paciente es una palabra muy, muy apropiada para introducir este elemento clave, que es la paciencia con el proceso. No hay fórmulas mágicas, las flores no son mágicas, esto siempre se dice, ¿no? Pero el único recurso que te dan son las flores. Así que ahí es como que las formaciones hacen un poquito de agua. Entonces, en la terapia floral convencional, foco en las esencias. Ok, ¿qué flores le doy? Le pasa esto y esto y esto. ¿Qué flores le doy? En cambio, en la psicoterapia floral, ponemos el foco en el consultante. Ok, ¿qué le está pasando y cómo lo acompaño en este proceso? O sea, tenemos una mirada mucho, mucho más amplia. ¿Por qué? Porque tenemos más recursos. Fíjate que en la terapia floral convencional, la herramienta principal del terapeuta son esencias florales. ¿Tenés ataques de pánico? Listo, te doy Rock Rose, te doy Cherry Plum, te doy Aspen, te doy un Rescue, te doy estas flores. Ah, ¿tenés celos? Ok, te doy Chicory. Ah, ¿te cuesta dormirte porque estás con mucha rumiación? Ok, te doy White Chestnut. Pero asocio síntomas con flores. En cambio, en la psicoterapia floral, yo te voy a dar herramientas de intervención clínica, paso a paso, para cada una de las esencias florales y para cada mapa de personalidad. Entonces, si viene un paciente que tiene ansiedad, ataques de pánico y no puede dormir a la noche porque su cabeza no para, vos, además de darle flores, vas a tener múltiples recursos para acompañarlo. Vas a saber cómo trabajar la preocupación, cómo poner
un freno a la rumiación, vas a tener recursos para regular el sistema nervioso, vas a poder psicoeducar en lo que es el ataque de pánico, en qué le está pasando a su cuerpo, por qué suceden esos síntomas que no son peligrosos, le vas a dar técnicas de respiración, le vas a dar EFT tapping para el pánico, para la rumiación. O sea, es otra clínica, completamente diferente. Escucho, más o menos te digo lo que me parece, que puede ser por acá, porque en realidad no tengo muchos recursos y te doy un frasquito de flores, y tengo absoluta claridad de qué hacer con un paciente que se presenta con esta sintomatología. Es otro rol, es otra clínica, es otro posicionamiento de vos como terapeuta. En la terapia floral convencional, como te decía, empezamos casi siempre con Bach y después te falta, ¿viste? No, te falta porque esta trabaja el miedo desde otra mirada. Y esta no, porque esta trabaja no sé qué más profundo. Entonces vas sumando esencias, esencias, esencias. Yo estuve ahí, yo pasé por esa avidez de flores. Después me compré un montón de esencias que no usaba. ¿Por qué? Porque tenía otros recursos para acompañar. Entonces tiré un montón de esencias que se me vencieron, que no usé, porque caí en este discurso de te falta esta esencia para trabajar ese aspecto del miedo, que la otra esencia no lo trabaja. Y me di cuenta que no las usé, no las necesité porque tenía otros recursos para trabajar ese aspecto del miedo. No dependía de tener más flores. Y eso es lo que yo te voy a enseñar en la psicoterapia floral, ¿sí? Entonces parece que si tenés más esencias, tenés más frasquitos de flores, sos mejor terapeuta, porque tenés más recursos, entre comillas. No tenés más recursos, tenés más flores, pero sigue siendo el mismo recurso. En cambio, en psicoterapia floral vas a tener recursos clínicos de psicología energética. Tenemos secuencias de EFT, tapping para todas las esencias florales de Bach, el sistema completo, también para abordar otros temas. De psicología cognitiva, cómo trabajar creencias, cómo trabajar pensamientos, cómo reeducar la mente. Psicoeducación emocional, cómo abordar cada emoción. Vas a poder diferenciar, bueno, me estoy adelantando, si la emoción es de la persona, si es de tu paciente o si es heredada de los ancestros, cómo intervenir con cada emoción, ¿sí? Entonces vas a tener muchísimos recursos para acompañar un proceso sostenido en el tiempo, además de las flores. Te vengo diciendo, ¿no? En la terapia floral convencional, ¿cómo se enseña la terapia floral? Asocias síntomas con flores. Eso tiene sentido, ¿sí? Porque Bach, que es el que crea la terapia floral, era médico. Entonces él venía ya con ese chip, con este paradigma de un síntoma, un medicamento, ¿no? Él pasó ese mismo paradigma a un síntoma, una flor. Y sí amplió la mirada del síntoma saliendo del cuerpo físico y pudiendo incluir lo emocional. Pero sigue siendo una asociación de un síntoma a una flor. En cambio, en la psicoterapia floral, lo que vamos a hacer, lo que yo te voy a enseñar es a entender el origen psicodinámico, eso es, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasó a esa persona en su vida? ¿Qué le pasa en su sistema nervioso? ¿Cómo fue su historia? ¿Cómo fue su crianza? ¿Cuáles son sus creencias de base? Para que se desarrolle este síntoma. Entonces, tenés esa mirada mucho, mucho más profunda, ¿sí? Si viene un paciente con ansiedad de que no se puede quedar quieto, eso se corresponde con la flor de impatience. Vos ya tenés la lectura del sistema nervioso que está en modo huida, que está huyendo de un peligro. ¿De dónde viene eso? ¿Viene de trauma? ¿Qué tipo de trauma? Y vas haciendo el recorrido y sabés qué buscar en la historia de esa persona, que le da sentido al síntoma. Y es hermoso cuando les podemos explicar esto a nuestros pacientes, porque saca la creencia de que estoy rota, hay algo malo en mí, ¿qué me está pasando? Porque vos sabés buscar el origen. Y decís, mira, ¿sabes por qué te pasa que no te puedes quedar quieta? Que cuando te querés meditar te pones más ansiosa. Lo que pasa es que por tu historia, por esto que te pasó, que me contaste recién, porque yo ya sabía cómo buscarlo, tu sistema nervioso quedó atrapado en este modo que se llama de esta manera. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es reeducar a tu sistema nervioso para que aprenda a sentirse a salvo y tranquilo en el presente y poder bajar ese nivel de ansiedad. Entonces, vamos a hacer un caminito para trabajar este trauma, esto y esto y esto. Muy diferente. Sos otra terapeuta, otra psicóloga.
En la terapia floral convencional las flores se usan como medicamento. Ok, ahora empezó a llorar porque le di agrimony. Ahora está más tranquila porque le di white chestnut. Ahora tal cosa, porque le di esta flor. Ahora no tiene tanto miedo porque está tomando mimulus o rock rose. Solamente la mejoría se atribuye a la toma de esencias, porque sigue siendo el único recurso. En cambio, en la psicoterapia floral damos recursos y el paciente o consultante tiene que usar ese recurso, tiene que hacerse cargo de su proceso, responsable, es protagonista. Vos fíjate que si solamente las flores son las que hacen efecto, tu paciente ahí sí es pasivo con ese, porque son las flores las que actúan o no actúan. En cambio, si vos además de las flores das tareas, intercesión, recursos que tiene que usar entre sesiones, tu paciente se convierte en protagonista responsable. El cambio viene porque tu paciente se hace responsable, porque vos lo estás acompañando con todos esos recursos. Y las flores que hacen catalizan el proceso de cambio. Es como que aceitan ese proceso de cambio, lo acompañan, pero no son las únicas generadoras del cambio. Y otra diferencia es que en la terapia floral convencional se enseña cada sistema floral por separado. Vos estudias flores de Bach, después flores de California, después flores de Australia, después del Amazonas, después de esto, del otro, del otro. En cambio, en la psicoterapia floral lo que yo hice fue integrar. ¿Integrar qué? Vamos a ver el sistema de Bach completo, ¿sí? Las 38 esencias con el Rescue Remedy, y vemos las complementarias. ¿Sí? No tenemos que estudiar todo el sistema de California, que son ciento no sé cuánto y pico de esencias, todo el sistema de Australia, que son 70 y no sé cuántas esencias. No, solamente las que complementan a Bach. Entonces ahí tenemos un sistema completo, no necesitamos más y más y más esencias. ¿Y por qué solamente yo estoy incluyendo California y Australia? Porque son las que tienen más trayectoria en el mundo, las que tenemos casos, o sea, más casos que respaldan la efectividad de estas licencias, ¿sí? Entonces, por eso yo elegí estos tres sistemas para combinar. Y yo trabajo con estos tres sistemas, los resultados son hermosos, así que después si querés sumar más, buenísimo, pero no es necesario, ¿sí? ¿Qué pasa? Vos te recibiste de terapeuta floral y te pasa lo que les pasó a las personas que me mandaron estos testimonios o estas experiencias personales de me siento insegura, me faltan recursos. Entonces vas a hacer un curso de Tamiana, un curso de Reiki, un curso de registros, un curso de tarot para sentirte segura. Vas buscando recursos, pero tenés recursos sueltos que después no sabes cómo integrar. Y esa es la gran diferencia. En la psicoterapia floral yo te doy todo integrado. Y eso es lo que más les gusta a mis estudiantes. Me dicen, está todo integrado. Incluso me han dicho, yo ya tenía estas herramientas, pero no sabía cómo usarlas. En cambio, ahora sí sé cómo usarlas, cómo integrarlas. Porque lo que te enseño es una metodología donde ya todo es integrado. Entonces, ¿qué hacer si tu paciente tiene tristeza o tiene un diagnóstico de depresión? ¿Qué tienes que buscar? Esto en el sistema nervioso, esto en la historia de tu paciente, esto en el transgeneracional y cómo se aborda con esta herramienta, con esta herramienta, con esta herramienta. Entonces, yo te doy toda esa metodología integrada, lista para usar, para aplicar. No tenés que hacer curso tras curso, que fue mi experiencia. En esos 14 años yo sí hice MDR para el trauma, hice técnicas de integración cerebral, hice constelaciones, hice memoria celular, hice Tamiana, ¿sí? Seguí estudiando flores, etcétera, un montón. Hice teoría polivagal, ¿no? Me fui formando en sistemas de familia interna, terapia de esquemas, todo separado. Pero creo que ese es mi gran don, que es la capacidad de integrar. Entonces yo lo integraba la herramienta. Ah, y esto lo integro. Ah, esto trampa vital lo integro con esto de MDR, con esto de integración cerebral, con esto de constelaciones. Entonces yo qué te doy todo integrado. Ese proceso que a mí me llevó 14 años, vos lo podés aprender en las 36 semanas que dura la diplomatura. Así que es una ganga, es un negocio. No tenés que hacer 14 años de formaciones, ¿sí? En la terapia floral convencional
no tenés espacios de supervisión ni prácticas, ¿sí? Es como, bueno, te doy tu diplomita, chao, besito, ya sos terapeuta floral, salí al mundo y ahí aparecen todas las dudas y vos decís, ¡ay, qué hago! Me siento insegura. ¿Qué hacemos en la formación? Primero, es teórico-práctica, ¿sí? En la formación tenés práctica desde la clase 1. La teoría está grabada y la práctica la hacemos en los encuentros en vivo. Entonces, yo tomo a alguien de paciente para trabajar el tema que estamos viendo, para que vean cómo se interviene. Después, bueno, entre ustedes, quién es paciente, quién es terapeuta, hacen prácticas. Además, tienen grupitos para ponerse de acuerdo, hacer prácticas entre ustedes. Las dudas se consultan en clase. Y tenés la posibilidad después de continuar en otros espacios para hacer estas supervisiones que a mí me gusta llamar las multivisiones. Entonces, lo que yo te brindo también es un acompañamiento de largo plazo para que no salgas con un título y después no sabes qué hacer o cómo implementarlo o si lo estás haciendo bien o mal, sino que vas a tener ese acompañamiento de mi parte, de la parte del grupo, de largo plazo, porque no vas a estar sola en este camino, ¿sí? Otra de las diferencias es que en la terapia floral convencional das sesiones diferentes de técnicas, pero no sabes cómo acompañar un proceso. Entonces, las terapeutas holísticas que ofrecen sesión de tarot vale tanto, sesión de terapia floral vale tanto, sesión de registros akáshicos vale tanto, sesión de constelaciones vale tanto. Entonces, tenés ahí como un catálogo de sesiones con distintos precios y ofreces técnicas, pero no estás ofreciendo un proceso porque te falta la lectura del caso clínico. ¿Sí? En cambio, en la psicoterapia floral vos tenés la lectura del caso clínico, entonces ofreces un acompañamiento terapéutico integrativo, porque todas las herramientas que tenés las integrás dentro del proceso, sostenido en el tiempo. Entonces es, ok, nos vemos o en una semana o nos vemos en 15 días y el proceso tiene una continuidad. Y los cambios reales y profundos, cuando trabajamos con la raíz de los síntomas que está en la historia de trauma, suceden dentro de un proceso, no suceden en una sola sesión o en sesiones sueltas. No, hay un acompañamiento. Estamos hablando de trabajar el trauma, el sistema nervioso. Regular el sistema nervioso no es con técnicas sueltas, no, es un proceso. Estamos hablando de que tu paciente es protagonista, le vas dando tareas entre una sesión y otra, distintos recursos, distintas meditaciones, distintos EFT tapping. Entonces es un proceso sostenido en el tiempo. Así se logra el cambio real.